Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Hola amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el mundo, les damos la bienvenida a su programa quincenal Entrevistas a mi manera, a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player, y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi manera es un espacio que procura la visualización del latino e hispanoamericano que emigró a diferentes partes del mundo, y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. Hoy tenemos como invitada para nuestro programa a Tania González Guerrero, originaria del Ecuador, ciudadana canadiense, consultora de migración. Tania González Guerrero, ciudadana canadiense, originaria del Ecuador, nacida en Guaranda, en la provincia de Bolívar. Sus padres, Fernando González, abogado, y Mariana Guerrero, profesora, compartió su vida en familia con su hermano menor, Fernando. Apasionada por su familia y comprometida con su trabajo, Tania ha viajado desde su juventud, enfocada en descubrir y absorber la riqueza cultural de los países que ha visitado, siempre manteniendo con orgullo su identidad de mujer latina e hispanoamericana. Llegó a Canadá en octubre del 2006 y desde entonces ha alternado su tiempo entre la oficina de Quito y Toronto. Miembro activo del Immigration Consultants of Canada Regulatory Body, tiene una extensa formación profesional y académica que inicia en el Ecuador, en donde obtuvo su doctorado en jurisprudencia en la Universidad Católica de Quito. Su interés en el campo de los negocios y el derecho internacional la motivan a obtener una maestría en negocios internacionales otorgada por Western University en los Estados Unidos. A Tania González, su interés en el campo de los negocios y el derecho internacional la motivan a obtener una maestría en negocios internacionales otorgada por Western University en los Estados Unidos y obtuvo con altos honores un diplomado como consultora de inmigración otorgado por Seneca College en Canadá. Desde hace 13 años practica en el campo del derecho migratorio canadiense como socia fundadora de Alternativa Canadá Immigration Consultants. Tania participa regularmente en charlas relacionadas a temas migratorios organizadas por el Consulado Ecuatoriano en Toronto, la Cámara de Comercio Canadiense Ecuatoriana sede Guayaquil y varias instituciones educativas canadienses como Humber College, Centennial College, Seneca College, Royal Canadian Institute of International Studies y otros. Tania González Guerrero disfruta su vida con entusiasmo, con sus 2 hijos, Alejandro y Benjamín. Ama bailar y está convencida de que la felicidad está en el servicio a los demás y sentirse agradecido por las bendiciones recibidas. Tania González hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Bienvenida, Tania, al programa Contando Historias. ¿Cómo te ha tratado al momento la nueva temporada, esta nueva modalidad de vida? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Soraya, por esta oportunidad. Considero un privilegio tener la posibilidad de dirigirme a personas en sus casas, en sus trabajos, personas que no me conocen y no conozco, pero que por este medio logramos una conexión. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad. Yo te puedo decir algo, nuestra experiencia personal como empresa realmente no fue muy dura en este sentido. Nosotros ya manejábamos todo, toda la información la manejábamos
en la nube, como lo dicen. Entonces, el momento que ya supimos que teníamos que empezar el lockdown y mantenernos en nuestras casas, las distintas personas en los distintos países en los que tenemos presencia física, realmente llevaron su computadora a sus casas y desde ahí continuaron el trabajo normal. Es decir, nosotros no perdimos un día de trabajo. Trabajamos siempre de manera normal. La adaptación la habíamos hecho ya hace algún tiempo y no fue difícil ajustarnos a las nuevas condiciones. Siempre el interés por viajar a Canadá ha sido alto, pero en el último año, al inicio, vimos una baja en el número de consultas y de personas que estaban interesadas en tomar cualquier decisión. Y esto es debido a la incertidumbre que existía. No sabíamos contra qué nos enfrentábamos, no sabíamos cuáles iban a ser las condiciones de vida, cuándo iban a volver a reabrir las fronteras cada país. Entonces, sí, experimentamos una baja importante, pero poco después, porque así es la naturaleza humana, empezaron personas a volver a su ritmo normal, al ritmo normal de solicitar consultas y de empezar procesos, porque vieron que quedarse inactivos no iba a ser la solución. Entonces muchos empezaron a mirar cómo podrían encaminar su vida de mejor manera. Yo lo que detecto en mi interacción con los clientes, con las personas que converso, es lastimosamente un poco de decepción de la vida que tienen o del nivel de vida que tienen en sus países. Eso unido al mal manejo tal vez de la situación de COVID en algunos de los países latinoamericanos, ha hecho que las personas tengan un mayor interés en analizar sus opciones, sus alternativas migratorias. Entonces, sí, eso es un poco lo que yo noto. Hay un poco de decepción sobre cómo se ha manejado el tema, pero también hay esa expectativa y esa ilusión de yo quiero ver cómo me puede ir en un nuevo país. Tania, yéndonos de lo macro a lo micro, podríamos decir desde el punto de vista país Canadá, Ujú. como el lugar en donde te desenvuelves como consultora. En esta época se está prestando la suficiente ayuda, podríamos decir, la suficiente tenacidad y responsabilidad por parte del gobierno canadiense para admitir la migración como una propuesta que continúe manifestándose y Canadá la continúe acogiendo. ¿Hay esa predisposición y cómo lo está haciendo Canadá? Totalmente, Soraya. Yo te digo, a mí me parece que el gobierno canadiense ha manejado de una manera correcta el tema migratorio. ¿Por qué? Por un lado, no ha suspendido los programas, ha puesto un pare en algunos de ellos en el sentido de esperar a que esta emergencia pase para poder admitir nuevas personas. Y eso tiene sentido. Entonces, por un lado, ha puesto un pare, ha bajado un poco o ha aumentado el tiempo de procesamiento o algunos procesos han parado porque están deliberando o están determinando cómo se va a manejar este influjo de personas cuando lleguen al país. Y esto es una actitud responsable, porque lo que ellos están buscando es precautelar la salud y la integridad de las personas que ya están dentro de Canadá. Entonces, a mí me parece que el manejo de los programas migratorios ha sido responsable y eventualmente ese ingreso de personas se restablecerá. Poco a poco lo hicieron. Al principio cerraron el país prácticamente para todas las categorías. Excelente. Después empezó a abrirse para trabajadores esenciales, después para trabajadores en distintas áreas, luego para estudiantes. Entonces, poco a poco ha ido reactivándose. Y me iba a Ahora, esto dime. precisamente, a los programas migratorios los vamos a ir definiendo desde el punto de vista y desde los conocimientos de la consultora. Pero estos programas migratorios yo los podría ubicar en tres que son definitivamente los más expuestos a la comunidad internacional, que es primeramente el sector de estudiantil, el Ujú. sector de los trabajadores de mano de obra, de la mano de obra de tierra, textil, de fábrica, de quienes están en el trabajo de obrero. Y la otra calidad de grupo de personas que es la profesional con invitación.
Ujú. Podemos ir más allá a lo que son refugios y otro, pero ya son unos estatus que definitivamente es el Estado de Canadá quien tiene la observación legal en ellos. Pero en esos tres estatus, como estudiantes, como trabajadores artesanales, como trabajadores, como obreros, y en el estatus de los invitados, que son ya profesionales y que vienen con una alternativa directa de trabajo y de apoyo del gobierno. ¿Cómo se está desenvolviendo ustedes como consultoras? ¿Cómo están acogiendo estos pedidos? ¿Qué es lo que ha habido ahora o cómo se ha venido manejando en estos tres niveles? Ujú. Al inicio, cuando esto empezó en marzo con las restricciones, obviamente vimos se detuvo el procesamiento de todas las categorías. Ya después, Inmigración fue sacando sus instrucciones ministeriales y fue poco a poco retomando. Ha tomado tiempo y aún hay una gran cantidad de aplicaciones represadas, porque Inmigración también trabaja con personas y esas personas, los funcionarios, los oficiales, etcétera, se han visto afectados también a nivel personal, han tenido las mismas restricciones de movilidad que el resto de personas. Entonces, Inmigración ha venido trabajando con un número reducido de personal. Eso ha desembocado en una demora de la normal prestación de servicios, pero poco a poco han ido retomando el ritmo y ahora ya empezamos a tener las respuestas de aquellas aplicaciones que se envió temprano en marzo del año pasado y en los meses subsiguientes. Cada una de las categorías, dependiendo de qué tan relevantes son para mantener la situación económica o cultural aquí en Canadá, se han ido o se les ha permitido la entrada. Entonces, hay entrada, pero dependiendo de cuál es la relevancia, la razón del viaje. Lo que se ha restringido son los viajes discrecionales principalmente. Si alguien quiere venir a visitar, este no es el momento, ¿verdad? Este no es el momento. Definitivamente. Entonces, tiene sentido bueno, hay que respetar cómo han manejado las autoridades, no solo de inmigración, sino de salud y de transporte, porque hay una coordinación entre estos departamentos para permitir la entrada de mayor o menor nivel de personas. Entonces, esa es la situación. Pasó hace poco y mucha gente habrá oído, y esto es un indicativo de la intención del gobierno canadiense de mantener niveles de inmigración necesarios. Hace algunas semanas tuvimos la noticia de que uno de los sorteos, para las personas que no están familiarizadas, Canadá, el sistema migratorio, del sistema de selección de Proceso de residentes trabajo. permanentes, es un sistema de puntos. Entonces, existe el famoso Express Entry. Dentro del Express Entry hay varias categorías, entre esas la categoría de experiencia canadiense, personas que han vivido, trabajado y estudiado en Canadá y que por tanto se les ha adjudicado un puntaje más alto y tienen ciertos beneficios, vamos a llamarlo así. Hace unas 3 semanas más o menos tuvimos la noticia de un sorteo extraordinario. Yo como mis clientes realmente bromeaba y decía, es el sorteo regalón, porque el gobierno escogió puntajes mucho más bajos, increíblemente más bajos de lo que venía escogiendo. ¿Por qué lo hizo? La explicación que se nos dio es porque ellos necesitaban llenar el número de aplicaciones que normalmente tienen anualmente y vieron que la mejor manera de hacerlo era dando la oportunidad a personas que estaban dentro de Canadá, que ya tenían su experiencia laboral, que ya tenían sus estudios, etc. Entonces se dio este sorteo y claro, muchas personas se vieron favorecidas y están ya en la segunda fase de procesamiento de su aplicación. Entonces fue algo bueno y es un indicativo de que el gobierno mantiene su interés en seguir admitiendo inmigrantes. El sistema no es perfecto, obviamente. Hay personas que no han tenido el resultado que han esperado por una u otra razón. Hay files que se han demorado, procesos, aplicaciones que se han demorado mucho más allá de lo normal, pero pienso que hay una intención por parte de los oficiales del gobierno de que las cosas vuelvan a la normalidad. Cuando nosotros iniciamos nuestra firma con mis socios, César Tarazona, colombiano, nosotros iniciamos con estudiantes, además de otras categorías, pero así de simple, empezaron a llegar por la puerta. Tuvimos una buena sinergia con ellos y empezaron a traer más estudiantes. Y poco a poco nos hemos ido convirtiendo en una firma en donde mucho del trabajo que hacemos es trabajo con estudiantes. Los asistimos desde cuando están en su país buscando un programa de estudios
en dónde estudiar, qué estudiar, cuánto tiempo estudiar. Los asistimos desde esa idea inicial hasta cuando ellos han llegado a Canadá, han entrado ya con su permiso y luego pasan de estudiantes a trabajadores y de trabajadores hacen su aplicación a residencia permanente y eventualmente a ciudadanía. Entonces, es tanta la incidencia de estudiantes que nosotros tuvimos que creamos un departamento de educación específicamente para trabajar con ellos. Este departamento de educación les presenta opciones. Tenemos acuerdos con varias instituciones canadienses. Trabajamos directamente con instituciones canadienses, Seneca College, Humber, George Brown. No quiero mencionar porque no quiero dejar por fuera a ninguno de los colegios. Trabajamos con más de 50 instituciones, pero trabajamos con ellos y los ponemos en contacto con los estudiantes de manera que agilizamos y efectivizamos su búsqueda por un programa de estudios o hace el Departamento de Educación, los asiste con la búsqueda del programa, la selección del colegio o la escuela donde van a estudiar, la obtención de la carta de aceptación, la comunicación general con la institución. Facilitamos que el estudiante entre a estudiar o emprenda o inicie su programa en el programa adecuado. Canadá tiene una oferta de estudios inmensa, es fácil perderse. No todos los programas que se ofrecen, no todas las escuelas son lo que se consideran instituciones elegibles por el gobierno canadiense para permitir que los estudiantes eventualmente se beneficien de programas como trabajo durante estudios y trabajo después de estudios. Por lo tanto, esta fase de selección de qué estudiar es muy importante. Si la persona escoge bien su programa de estudios, todo a nivel migratorio va a ir facilitándose. Entonces, esa es una parte de nuestro trabajo. También trabajamos otras categorías de sponsorships, es decir, personas que tienen familia en Canadá, residencias permanentes de distintos tipos, provinciales, experiencia canadiense, los trabajadores calificados. Los trabajadores, te menciono aquí, los trabajadores calificados, Soraya, son personas que no se encuentran pero que por sus características profesionales tienen que enviar su perfil y si es que son seleccionados, iniciar un proceso de residencia permanente. Entonces, todas estas categorías que el gobierno ha implementado tienen por objetivo que personas que tienen un valor, que harán una contribución importante, que tienen una educación o un conocimiento especial, puedan llegar a Canadá, establecerse exitosamente. Eso es lo que el gobierno busca, que la persona se establezca exitosamente y haga de Canadá su lugar de vida. Sus hijos estudien aquí, eventualmente se desarrollen aquí. Entonces, esa es nuestra experiencia con estudiantes, ese es el trabajo que tenemos intenso todo el tiempo. Los estudiantes son, para mí, sobre todo, clientes muy cercanos a mi corazón. Me gusta trabajar mucho con ellos, los objetivos, etcétera. Pero también trabajamos con familias, personas que ya están en una edad adulta, pero que quieren estudiar. También trabajamos con ellos. ¿Qué es lo que recomendarías a los estudiantes que aspiren venir a Canadá en esta temporada o en cualquier temporada? Hoy nos tocó el COVID, después no sabemos qué pueda venir, pero ¿qué es lo que tiene que tener esos fundamentos, esos requisitos, aparte de lo que es la carta de salud y la carta también de récord policial, que me imagino que prevalece para todas las categorías? Bueno, para mí una recomendación general que hago a todas las personas que tienen intención de emigrar es estudien inglés. Prepárense en el tema de inglés. Nosotros en Ecuador tenemos un comediante, Michelena, ¿verdad? Carlos Michelena. Tiene sus sketches y son graciosos y uno a veces escucha, pero tiene su profundidad, tras las bromas tiene su profundidad. Y en alguno que escuché, él decía, las personas se preocupan de obtener maestrías, diplomados, de continuar sus estudios, estudian esto, aquello, y no estudian inglés. El momento que quieren hacer algo, que quieren viajar, aunque sea para ir a conocer, no pueden expresarse. Enfóquense en estudiar inglés. ¡Qué verdad tan grande! Yo cuando entrevisto a mis clientes, ya sean estudiantes o personas adultas, y llegamos a la pregunta clave, ¿cómo está tu nivel de inglés? Normalmente ese es uno de los puntos que retrasa cualquier plan migratorio. Entonces, si nosotros tenemos la intención de venir y vivir en un país donde el idioma es el inglés,
Esa es la primera consideración que tenemos que manejar o que hacer. Nosotros, dentro de nuestro Departamento de Educación, ofrecemos una extensa variedad de programas de inglés para distintas necesidades, distintos niveles. Si la persona quiere entrar a estudiar en la universidad o quiere prepararse en un tema específico de su carrera o está pensando migrar, no importa, ese es el primer paso. El resto de cosas, que cuanto de fondos, que los papeles, que los documentos, esas son cosas que se ven el momento que uno inicia un proceso, tiene su consulta, miramos, ok, en tu caso, porque cada caso es distinto, en tu caso vamos a necesitar esto, esto, esto. En este momento, debido a COVID, todas estas escuelas y estas instituciones canadienses han abierto sus programas de inglés de manera virtual. Entonces, este es el momento, y a unos precios excelentes realmente, este es el momento de que la persona empiece a prepararse, tome un programa, beneficiándose de tener un profesor de habla inglesa que pueda encaminarlo en el programa que eventualmente quiere seguir para su programa académico. Entonces, este es el momento. Primera cosa, estudien inglés. Segunda cosa, piensen, ¿qué me sirve? ¿Qué es lo que yo quiero estudiar y por qué? ¿Cuál es el programa en el que yo estoy interesado? ¿Qué uso le voy a dar? Y analicen. Si es que yo estudio esto, ¿cuáles son mis proyecciones laborales? ¿Qué tipo de vida voy a tener? ¿Es compatible con mi estilo de vida? ¿Es lo que a mí me interesa? Ese es otro tema que la persona tiene que analizar y puede hacer su investigación, puede revisar. Nosotros damos algunas opciones académicas para que la persona un poco analice, especialmente cuando son muy jóvenes. Les damos algunas opciones para que la persona, bueno, analice, mire y diga, bueno, esto es lo que me gusta. Una vez que ya tiene la parte de inglés, que ya sabe cuál es el requisito, que ya está involucrado o ya está familiarizado con el programa que quiere estudiar, entonces ahí miramos, ok, ahora sí vamos a mirar el proceso como tal. Y eso ya es, pues, el trato día a día. Vamos a necesitar esto, mándame esta información, mándame este documento. Nosotros nos reunimos, yo los guío desde el principio en el listado de documentos, en la estrategia que vamos a usar, etcétera, etcétera. Eso te diría yo en términos generales cuando la persona está pensando estudiar. Cuando ya ha llegado a Canadá, es otro tema. El permiso de estudios es uno de los permisos más importantes que esa persona va a tener que obtener porque le da la posibilidad de entrar y no están para todo el mundo. Inmigración es selectivo. Mira, si tiene su criterio para aceptar. Pero si usted obtuvo su permiso de estudio y ahora está en Canadá, tiene que hacer lo mejor del tiempo y de la oportunidad que tiene. Desde el inicio establezca un plan. ¿Cómo me voy a manejar? No deje las cosas al acaso. Haga su plan. Estos primeros 6 meses voy a buscar este tipo de trabajos, voy a aplicar, pero los siguientes 6 meses me voy a ir encaminando a un tipo de trabajo profesional. Voy a mandar 400, 100, 200 aplicaciones. El momento es duro alrededor del mundo y en Canadá también. No podemos pensar que porque hemos mandado 5 aplicaciones en línea y no nos responden, no es un país de oportunidades. No, las oportunidades están, ha cambiado el panorama, pero la persona tiene que ser muy proactiva y tiene que tener su plan, su hoja de ruta. Esto voy a hacer los primeros 3 meses, esto voy a hacer los siguientes 3 meses, después voy a hacer esto, voy a contactar a tales personas, voy a ofrecer mi trabajo, incluso muchas veces voluntario, porque aquí en Canadá es muy valorado el trabajo voluntario, es muy valorado el estudio. En Canadá, las personas valoran, usted puede llegar a Canadá y puede tener pues sus estudios en distintas áreas, en distintos campos de preparación, pero las empresas canadienses van a valorar sus estudios canadienses. ¿Qué ha hecho usted aquí? Porque eso es lo que ellos conocen, eso es lo que ellos, sus estándares. Entonces piense, si viene como esposa de estudiante, tal vez yo también quiero mejorar mi parte académica. Y después, ¿qué pasa? Termina los estudios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer? Pero no es el momento, no vamos haciendo las cosas en el momento, sino con planificación. Ese es normalmente el consejo y guiamos a las personas cuando llegan, los guiamos en esa etapa, planifiquemos cómo va a ser de aquí en adelante, cuál es el siguiente paso. No dejen las cosas al acaso o al destino, ¿no? En el caso de la gente profesional que viene por invitación de alguna empresa.
Bueno, ese es otro tema, es ya totalmente distinto. Cuando una empresa ha hecho lo que se conoce como la obtención de un LMIA, de un Labor Market Impact Assessment, este documento le permite a la persona aplicar para un permiso de trabajo desde su país y esa persona pues llegará, tendrá directo acceso al trabajo, no tendrá que pasar por estudios y una vez que tenga al menos un año de trabajo, ya puede pensar en aplicar a su residencia permanente. Hay veces que antes, y ese es el tema, Soraya, a veces nos dejamos llevar por lo que yo a mis clientes les escucho, es que en tal foro me dicen esto, en tal foro me dicen lo otro. No, cada situación es única. Usted debe encontrar un consultor o un abogado de confianza con el que se sienta cómodo, discutir sus alternativas, sus opciones, hacer una planificación. Porque cada caso es distinto. Puede ser que una persona que vino como un trabajador calificado en base a una oferta de trabajo llega y tiene un perfil tan bueno que puede aplicar inmediatamente. ¿Qué sucede? ¿Debe esperar un año o no? Esas son cosas que debe hablarla con su consultor, con su abogado de confianza. Pero esas personas ya no tienen que estudiar. Entonces han ganado bastante hay este proceso, ¿Cómo ¿no? manejar los sorteos de visas para Canadá? Mira, inmigración tiene establecido un sistema llamado el Express Entry. Este sistema es un sistema de puntos. Dentro de este sistema existen distintos programas, entre esos dos provinciales, el trabajador calificado, el programa de Canadian Experience Class. Entonces, una persona que entra en esta piscina inicial va a tener un puntaje, asignado un puntaje en base a sus conocimientos de inglés, a su nivel, a los años de trabajo que tenga. Tal vez si tiene un hermano en Canadá, le dará puntos. Son algunos elementos, ¿no? La esposa, las condiciones de la esposa, experiencia que haya tenido en Canadá, etcétera. Son algunos elementos que inmigración va a valorar. Dependiendo del puntaje que tenga esa persona, tiene mayor o menor posibilidad de ser llamado. Luego de la pausa continuamos con Tania González. Ella es consultora internacional de migración y justamente está en este país, en la metrópolis del mundo, Canadá, Toronto, Canadá. No se vayan, quédense con nosotros. Continuamos conversando con Tania González, consultora de migración en Toronto, Canadá, líder fundadora de la empresa de servicios migratorios Alternativa Canadá. Alternativa Canadá es una firma de consultores en inmigración. César Tarazona y yo, como te decía, César es mi socio, la iniciamos ya hace 13 años, y lo que nosotros hacemos es asistir a personas que quieren llegar a Canadá para estudiar, para trabajar, para vivir, porque tienen familia y quieren reunificarse, porque quieren estudiar, porque quieren eventualmente mirar un camino hacia la residencia permanente. Nosotros los asistimos. Tenemos dos líneas de trabajo. La una es el tema migratorio específicamente y la otra es asistencia en la parte académica. Los ayudamos con la selección de la escuela, del programa académico, la registración, la obtención de la carta de aceptación, la comunicación general con la institución. Entonces trabajamos con personas alrededor del mundo, no nos limitamos, pero claro, por la afinidad del idioma, mucha de la gente con la que trabajamos viene de distintos países hispanos. Tenemos a César, está en Colombia en este momento. Yo estuve en Ecuador hasta hace algún tiempo. He venido rotando entre la oficina de Ecuador y Toronto. Al momento me encuentro en Toronto, desde donde presto servicios a las distintas países y a las distintas personas interesadas en llegar a Canadá, en analizar sus alternativas, en establecer una estrategia o en obtener información para saber cuáles son sus posibilidades reales. Posibilidades reales, Soraya, eso es una palabra clave en el tema migratorio. Existen en el medio una infinidad de agencias de estudios, agencias de migración, agencias. Entonces, las personas muchas veces se confunden o ponen sus esperanzas o sus ojos en el lugar equivocado, en donde las opciones no son claramente explicadas, en donde los requisitos no son indicados a tiempo o de manera clara, donde las expectativas no son establecidas de manera ética. Y entonces su intención de llegar a Canadá se convierte en un camino un poco bastante complejo. Justamente me viene a la mente, ahora que estamos en marzo,
nuestro cuerpo regulador, ICCRC, ha definido a marzo, ICCRC por si acaso, es Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. Este es el órgano que regula a los consultores regulados dentro de esta profesión. Marzo lo han establecido como el mes de la prevención del fraude. Nosotros como Alternativa Canadá apoyamos esta iniciativa y con nuestros clientes compartimos algunos de los criterios que deben tener el momento de seleccionar quién los va a ayudar para iniciar su proceso hacia Canadá en cualquiera de las categorías. Tania, es interesante, tú estás hablando de la prevención. Precisamente, ¿cuáles son los sectores oficiales legalmente admitidos para recibir información sobre migración hacia Canadá? Porque deben haber muchos fraudes o gente que esté queriendo poner información que no es veraz. ¿Cuál es son los lugares favorables legalmente para saber qué es lo que pasa con migración en Canadá? Perfecto. Su fuente de información es la página oficial del gobierno canadiense. Ese es el lugar a donde usted debe ir cuando desea o cuando necesita información sobre cómo migrar a Canadá. Ellos van a indicar cuáles son las noticias relevantes, cuáles son los requisitos en general, cuáles son las condiciones del país, qué es aceptable, qué no es aceptable. Entonces, la página es un primer recurso. En la página de Inmigración de Canadá, usted va a poder encontrar un link que le lleva al regulador, ICCRC en el caso de los consultores, o en el caso de abogados será el BAR, así le conocen acá, como el Colegio de Abogados. Entonces, de esta página de inmigración le direcciona a estos lugares para que usted encuentre un asesor capacitado y pueda iniciar su proceso. Porque claro, la página trae mucha información, hay muchas referencias legales. Es una primera fuente de información, pero puede ser confusa también. Puede no ser clara, puede no ser específica a sus circunstancias. Debido a la relevancia de la decisión que está usted tomando, es importante que haga un análisis y se deje asesorar por una persona con la que usted se sienta cómoda, pero que esa persona tenga los requisitos, haya cumplido los requisitos legales y tenga las autorizaciones necesarias por parte del gobierno y del Colegio de Abogados o del Colegio de Consultores para que pueda dar aviso en materia migratoria. Entonces, su primer requisito no es el foro, no es el amigo, no, es la página de internet del gobierno canadiense. Cuando una persona ha tenido una buena experiencia con una agencia, se la va a recomendar y es totalmente válido. Usted ya no tiene que buscar entre miles. Va y habla con esta agencia, habla con las personas que han ayudado con esta firma, habla con las personas que han ayudado a su amigo y puede tener una idea ya más clara de su caso. Ningún caso va a ser igual al suyo. Y eso es mucho de lo que nosotros hacemos en Alternativa Canadá. Nos ponemos o analizamos cuál es la situación suya, cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus posibilidades. Hacemos una consulta y la consulta inicial tiene por objetivo determinar las alternativas de la persona, determinar una posible inicial estrategia general. Es una consulta de 45 minutos, no podemos cubrir todo, pero cubrimos estos puntos más importantes. Y sobre todo, si es que no hay una opción, se le informa al cliente, mire, al momento su perfil no es el ideal. Usted puede hacer A, B, C para mejorar sus oportunidades. Muchas veces el que nos digan no podemos en este momento es información tan válida como que nos digan esto vas a hacer o esto puedes hacer. En lo que se busca como consultores es encaminar a las personas de manera que eventualmente ese objetivo sea más alcanzable. Entonces, Aclaremos un poco en la situación de cómo ir a la firma consultora, al abogado pertinente para que nos ayuden a desarrollar todos los trámites de migración. ¿Cómo escogemos? ¿Cómo el común, la gente de a pie, cómo dice, me voy donde este abogado o me voy donde esta empresa consultora para tener los mejores servicios? ¿Y qué es lo que y esos servicios, qué es lo que nos beneficia? O sea, ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener de ustedes? perfecto. Mira, normalmente las personas, ¿cómo llegan a nosotros? Muchas veces por los reviews en Google o en otras plataformas. Esa es una vía por la que por la que muchos clientes acceden a nuestros servicios. Otro fuerte de nuestra firma es a través de los referrals
o la recomendación que una persona hacia otra. Debido a que trabajamos con tantas personas que inician su vida en Canadá como estudiantes, a su vez ellos comunican a su círculo, esas personas ya tienen el antecedente y vienen con nosotros para que asistamos. Y los asistimos desde el inicio, su inicio de permiso de trabajo, etcétera, hasta llegar a ciudadanía, ¿no? Que es nuestro objetivo, que la persona logre ser ciudadana de este país. Esas normalmente son las vías. También hay, claro, Facebook o este tipo de charlas que las realizo de manera periódica con colleges, con instituciones académicas, en fin, con consulado también hemos trabajado. Entonces la gente se entera a través de eso. Las personas también pueden buscar en la página de ICCRC, del regulador, la persona, porque puede decir, vamos a pensar este caso, me recomiendan a una persona. Es mi responsabilidad asegurarme de que esa persona está calificada y autorizada para representarme. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy al listado que ofrece el órgano regulador, este colegio, que pronto se llamará el Colegio de Consultores, y miro, ¿esta persona está en la lista? ¿Está activa? ¿Tiene alguna sanción? ¿Todo está bien? Si está bien, la contacto. Ok, la contacto y empiezo. Si es que no tengo una referencia directa, ¿verdad? Si es que no tengo una referencia directa, puedo hacer eso. Esas son algunas maneras en que las personas pueden contratar. Es importante saber esto. En Alternativa Canadá, por ejemplo, nosotros nunca vamos a hacer una llamada casual y decirle, usted califica para un programa migratorio, haga un depósito de $500. Eso no funciona así. Siempre debe haber una evaluación por parte del consultor, una conversación, ¿verdad? Especialmente cuando ya estamos hablando de programas más complejos como una residencia permanente o una aplicación de estudios. Es importante que usted tenga acceso al consultor, no que sea el agente del consultor o el agente del abogado con el que usted habla. Usted debe hablar con el consultor, expresarle sus dudas, sus expectativas, sus intereses. Esa persona debe estar en capacidad de darle respuesta a su curiosidad, a su necesidad. Entonces, si es que no puedo tener ese acceso directo, no creo que va a ser una firma adecuada para que yo trabaje con esa firma, ¿verdad? Ese es otro criterio. Sentido común. Si a mí me llaman y me dicen, usted califica para migrar a Canadá, deposíteme $1,000. No me suena, algo me suena raro. Algo me suena raro. Normalmente lo que sucede en el medio es que las personas que van a tener una cita tienen una consulta, la consulta tiene un costo distinto dependiendo de con quién la haga, pero no va a ser un depósito grande o un depósito tan importante antes de que ni siquiera lo hayan evaluado. Entonces el proceso para escoger un consultor es, si no tengo una referencia directa, si es que no conozco directamente, si es que no sé a quién acudir, acudo a la página de inmigración o directamente a la página del órgano regulador, ICCRC, miro el listado, escojo un consultor, hago una consulta, hago que analicen mi caso, expongo mi situación, obtengo un aviso inicial. Miro qué tal estuvo, cuál fue mi experiencia y si es buena, bueno, entonces contrato a esa persona. Tania, Dime. no, continúa, creo Ok. que corté algo Sí, importante. esta parte es importante. Cualquier persona en inmigración que le diga, yo te garantizo el resultado, debe hacernos dudar, porque el gobierno canadiense en su misma página web dice, no existen garantías para quien aplica a residencia permanente o a un programa, cualquier programa de inmigración. Quien tiene la última palabra es el oficial de inmigración que analizó su caso. Por lo tanto, ningún consultor o abogado le puede decir, yo te garantizo que te va a salir bien el proceso o que te van a dar la visa. Esa no es nuestra función. Nuestra función es guiar a través del sistema legal, en base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, a las credenciales que hemos adquirido y al continuo entrenamiento. Nuestra función es guiar a la persona, no garantizarle la visa. Eso no está dentro de lo que es permitido y uno debe dudar cuando le dan demasiadas garantías. Uno debe tener expectativas realistas sobre el proceso. Tania, sería interesante que nos indiques las plataformas, los lugares, cómo pueden ubicarlos a ustedes, en dónde se encuentran en Toronto, cómo pueden acceder al servicio de ustedes o a la consulta de ustedes.
Si ustedes tienen interés y quieren conversar conmigo o con César, con mucho gusto, ustedes pueden dirigirse de distintas maneras. Pueden llamarnos directamente si se encuentran en Toronto. Nuestro teléfono es 647-428-3400 y pedir que nos agenden una consulta. Les repito, 647-428-3400. Pueden también visitar nuestra página web www.alternativacanada.com. Pueden contactar, tal vez si tienen quieren hacerlo por correo, info@alternativacanada.com. Cualquiera de esas tres maneras es viable y una de nuestras personas dedicadas a nuestros clientes va a tomar su mensaje, asignarle un consultor para su cita y empezamos el proceso de descubrir cuáles son sus opciones, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus posibilidades. Bueno, creo que el tema de migración es totalmente extenso. Las personas vivimos migrando, o sea, es un tema histórico, que hay tantos temas en donde ahondar y de donde surjan preguntas y surjan alternativas y surjan conflictos. Esa es la dinámica de la migración. Estaremos, Tania, conversando otros temas. De seguro le va a interesar a la gente esta parte de analizar el tema de la migración. ¿Cuál es el aporte en que Alternativa Canadá, que ustedes como latinoamericanos dan a la multiculturalidad de Canadá? ¿Cómo aportan a esa multiculturalidad ustedes como consultores? Es interesante tu pregunta porque cuando yo hago las consultas, pregunto, ¿por qué tú quieres venir a Canadá? ¿Cuál es tu razón? Y la mayoría de personas me dice, porque es un país multicultural. Es un país multicultural. Claro, estamos en una etapa de desarrollo como grupo social, como comunidad, en donde entendemos que la multiculturalidad es importante, es básica para poder lograr los objetivos que como sociedad tenemos. Nosotros como consultores, nuestro objetivo es, sin discriminación de raza, de dónde proviene la persona, del país, de las circunstancias, realizar consultas en forma ética, realista, ofreciendo un aviso efectivo, estableciendo expectativas realistas sobre qué puede esperar usted. Y si es que decide contratarnos, si decide usted firmar un contrato, que es la manera en cómo empezamos a trabajar, en la firma de un contrato, pues entonces realizaremos su proceso y al traer una persona de valor, con objetivos, con intención de ser exitoso en el nuevo país, yo siento que eso es nuestro aporte. Nuestro aporte es facilitar la llegada de personas de distintos lugares del mundo a Canadá, un país que nos acoge a todos y nos da nuestras oportunidades según nosotros las busquemos. Eso es importante, ¿verdad? Según nosotros las busquemos y nos encaminemos. Pero Canadá nos acoge. Nosotros como consultores ayudamos, facilitamos, guiamos a la persona para que logren ese objetivo de llegar a Canadá. Al llegar personas de tantos lugares, pues este concepto de la multiculturalidad se vuelve más tangible. En Toronto encuentro restaurantes de cada lugar del mundo, personas de todos los orígenes, de todos los idiomas. Muchas de esas personas fueron traídas por un abogado o un consultor. Entonces yo siento que mi trabajo es relevante, me da mucha satisfacción, amo lo que hago, porque veo que tengo un impacto en la vida de las personas. Así es, Tania, amas lo que haces y vale destacar que eres una ciudadana canadiense Correcto. originaria del Ecuador, Sí. latinoamericana, hispanoamericana. Y aquí la pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Cómo surge la idea de venir a vivir acá a Canadá? ¿Cómo era tu vida en el Ecuador? Ya son cerca o más de una década que estás viviendo en Toronto, Canadá. ¿Cómo surge la idea de venir acá? Mira, yo llegué a Canadá en el 2006 inicialmente. Yo ya vivía en los Estados Unidos. Cómo se origina el tema de venir a Canadá? Bueno, primero, yo en Ecuador estudié en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica y yo soy guarandeña, nací en la provincia de Bolívar. Y aunque nunca viví
todos mis veranos, no viví, digamos, permanentemente, mis veranos los pasaba allá y tengo un hermoso recuerdo de ese, de Guaranda, de los campos de trigo, de la comida. Ese fue, vamos a decir, mi origen, ¿no? Mi familia, mi madre, mi padre tienen sus orígenes en la provincia de Bolívar, Guaranda. Viví siempre en Quito. En Quito me desarrollé como estudiante, estudié la carrera de Derecho, vengo de una familia de abogados, entonces para mí fue lo natural, nunca tuve dudas, de eso es lo que quiero hacer. Y también nunca tuve dudas sobre que quería ver el mundo, quería ver cómo era la vida más allá de donde yo estaba. Cuando se dio la oportunidad, me casé joven, a los 24 años, cuando se dio la oportunidad de que viajemos con mi esposo a estudiar en Estados Unidos, no lo pensamos, viajamos, llegamos a Estados Unidos, estudiamos, y un día un amigo nos dijo, me voy a vivir a Canadá. Y nosotros nos sorprendimos porque él tenía todo establecido en Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Cómo así? Me dijo, es que miren, y nos mostró unas imágenes. Y yo quedé fascinada. Yo vi cómo era Canadá, empecé a investigar y vi cómo era el sistema migratorio en ese momento, vi que calificábamos, contratamos unos abogados que nos asistieron en ese momento. No lo pensé, no lo pensé mucho en realidad, porque tú sabes que funciona así, esas decisiones que son trascendentales, uno los toma así. Si se deja Así es. guiar, si se Le deja vas a guiar. encontrar un poco de situaciones que no van a conjugar con lo que quieres. Exacto, cuando una decisión viene del corazón, no Así es muy es. difícil, no es muy difícil que te lleve por el buen camino, ¿no? Entonces dijimos, no tomó mucho, ya te digo, fue una semana de entre que oímos y entre que aplicamos. Nos encaminamos y en esa época el proceso duraba como 4 años. Mandamos la aplicación y literalmente nunca más escuchamos de los abogados. Nosotros realmente, Oh. realmente pensábamos, ¿aplicaríamos bien? ¿O qué hicimos? Bueno, hicimos a una llamada, todo iba bien, nos dijeron, no se preocupen, todo va bien. A los 4 años tuvimos una entrevista fue en Detroit, en los Estados Unidos, el consulado en Canadá en Detroit. Nos dieron la aprobación, llegamos a Canadá. Llegué a Canadá en noviembre del 2006. No fue y fíjate una cosa, y esto también sí es algo que yo comparto. A partir de que nosotros dijimos, nos vamos a Canadá, todo empezó a ser rojo, blanco, rojo. Por todas partes veía Canadá, en todo lugar veía Canadá. Todo empezaba a caer en su lugar, tanto así que a mi esposo le ofrecieron en ese momento transferirlo de Estados Unidos, donde estaba trabajando, a Canadá, a un trabajo. Es decir, vinimos en una circunstancia realmente excepcional. Él vino ya con trabajo. Yo llegué, me di cuenta de que lo que te había dicho, en Canadá se valora el estudio en Canadá. Yo venía ya con mi título de abogada, venía ya con una maestría que había hecho en Estados Unidos y acá todo el mundo me preguntaba, ¿has estudiado algo en Canadá? Cuando iba a las entrevistas. Entonces, claro, eso me ayudó a definir, tengo que estudiar algo. ¿Qué me gusta? Este es el tema que me gusta. Me encamino, estudio, hago el esfuerzo nuevamente. Bueno, me gusta estudiar, la verdad, entonces fue un esfuerzo con gusto y me encaminé, estudié y empecé a trabajar en el tema migratorio. Así fue. Y como también porque Llegué. tengo un poco de corazón un poco aventurero, ¿no? Con esa filosofía de vida, ¿cómo te guías con tus hijos? Hijos, hijas. Ay, mira, esa es una etapa tan interesante de la vida de una mujer. Yo tuve mis hijos a partir de los 34 años, es decir, no estaba tan chiquita, pero yo ya había hecho muchas cosas en el ámbito laboral, académico, profesional, personal, entonces los recibí totalmente enfocada en ellos. Tuve la posibilidad de disfrutarlos mucho, 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 especialmente los primeros años. El diario vivir con ellos es algo que no te paga nadie. Si es que uno Así puede es. como madre estar con ellos y ver ese crecimiento, especialmente en los primeros años, si tienes ese lujo, tómalo sin pensar dos veces. Luego, claro, retomar el tema laboral es duro, porque cuando volví, Fuerte. fuerte, ¿dónde están mis clientes? Pues nuevamente volver a crear una base de clientes no, fue también, y vuelvo a decirlo, mi esposo, Benjamín Núñez, César, que trabajan también con nosotros, pues son un apoyo y me ayudaron a retomar mi vida laboral. Y ahora que tengo ellos y tienen su edad, es siempre un desafío coordinar la vida personal con la vida laboral. Y es algo diario para mí.
todos los días, no te puedo decir, lo tengo todo planificado y manejado. Todos los días es una nueva situación. Hay veces que lo logro hacer de mejor manera, hay veces que lo logro hacer menos exitosamente y me siento abrumada, pero trato de mantenerme bien como persona, mi salud, descubrirme, crecer internamente. Entonces, eso me da equilibrio para manejar las situaciones estresantes con los clientes, con los niños, de mejor manera. Hay veces que soy más exitosa, hay veces que es más difícil, pero bueno, es una lucha diaria, ¿no? Alejandro y Benjamín Fernando tiene 8 años. Son pequeños. Entonces, son pequeños. Entonces, este es nuestro momento como padres para dar ese paso tan fundamental y darles nuestro cariño. Fíjate que nuestros hijos están creciendo o están experimentando una época de aislamiento. Acuérdese que vivimos en épocas difíciles, que nuestros hijos han llevado una parte fuerte y que no importa dónde estudien o qué estudien, lo más importante es el amor que les damos, el amor con que los tratamos. Y en estas épocas es difícil a veces no perder la paciencia con ellos, etcétera. Démosles un abrazo, caricias, que se acuerden qué es ser, ¿verdad? ¿Qué es ser humano? Sí, Tania, sí, tú nos has dado unas grandes alternativas dentro de nuestro sistema de vida y para quienes han hecho de la migración también una forma de vida. Amigos oyentes, ha sido la entrevista con Tania González Guerrero. Ella es una consultora de migración, cofundadora de Alternativa Canadá. Ella nos ha dado unos objetivos puntuales dentro del sistema migratorio y ante todo la predisposición de la comunidad que quiere migrar. Primeramente, la información está en la página oficial del gobierno que se denomina Migración Canadá. Esa es la página de internet en donde puede encontrar la información para que conozca todas las alternativas que ofrece directamente el gobierno de Canadá a Latinoamérica y al mundo para migrar. En la otra situación, el inglés como una lengua no opcional, como una lengua preponderantemente factible, urgente para la migración. Prepárese en el idioma, prepárese en el inglés. Va a tener que comunicarse en un país diferente al suyo, por lo tanto, la comunicación interpersonal es fundamental. La otra parte que nos ha indicado es que el sistema solidario de Canadá apoya al migrante y también la consultoría es una forma de apoyo y de hacer surgir dentro de la multiculturalidad al migrante que se traslada a este país. Y ante todo lo que ella nos ha manifestado, mantener los objetivos claros, definido su meta, definido su canal y su camino para llegar que se ha propuesto. Y esa meta, sin ninguna duda, es la felicidad y encontrar el desarrollo personal y familiar en un país diferente en donde nos ofrecen una oportunidad de vida. Gracias, Tania, ha sido un placer conversar contigo. Espero, ya se quedó la inquietud de analizar otros temas que van a ser de interés a la comunidad. Muchas gracias, Tania. Muchísimo gusto, un abrazo. Si te gustó mi podcast, sígueme. Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo. Y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca. Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.